Agricultura en la antigua Grecia. Al principio, la agricultura constituía la actividad más ejercida por la población. A pesar de las condiciones geográficas, pese a que no favorecen a esa actividad, más sumado a la infertilidad de su suelo, provocó que se dedicaran principalmente al cultivo de cereal cosechado en verano y olivas cosechadas durante el otoño y el invierno, como dije en el punto anterior. Los tres principales cultivos, como dije, eran el vid, los cereales y los olivos. No obstante, debido a la naturaleza del terreno griego, en la que abundaban las montañas, llegó un momento en el que los cultivos griegos no fueron suficientes para garantizar el abastecimiento. De ahí que, ante una producción agraria insuficiente, se recurriera a los cultivos de las colonias. Por aquel entonces, la agricultura griega se caracterizaba por un empleo intensivo de la mano de obra. En cuanto a las técnicas agrícolas empleadas, los griegos recurrieron a la rotación de cultivos. Esta consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de planta se perpetúen en un tiempo determinado. Esto favorecía a la rotación de diferentes variedades y pudieran crecer diferentes frutos o cereales. Pasaremos con el siguiente tema: la ganadería en la antigua Grecia. Esta estaba basada principalmente en la crianza de cerdos, ovejas y cabras. El hecho de que fuese una zona tan montañosa impedía a los animales pastar con normalidad. Por esta razón, numerosas oleadas de griegos empezaron a echarse al mar y colonizar distintas regiones cercanas para poder llevar a cabo esta actividad sin tanta dificultad. La ganadería no tuvo un desarrollo tan profundo debido a las asperezas del terreno y se empleó para complementar la agricultura. Las especies más habituales en la antigua Grecia eran las cabras, las ovejas, sin dejar de lado la ganadería porcina, bovina, equina y los asnos, ya que estos no ocupaban un terreno bastante grande para ser pastados. La artesanía griega. La artesanía griega marcó un después en el mundo de la artesanía. También formaba parte del ingreso y daba empleo a personas. Entre los productos artesanales provenientes de la antigua Grecia debemos destacar especialmente la cerámica, uno de los productos más codiciados en el mundo del comercio oriental y mediterráneo. Eran los recipientes de cerámica que diseñaban los artesanos de la antigua Grecia, debido a su calidad, formas y en los grabados que tenían. El metal. En una época donde las guerras, las conquistas eran bastante habituales y el campo de batalla la gente en el campo de batalla tenía que estar muy bien equipada, no podían faltar en esa época escudos, yelmos, espadas o armaduras. Una gran parte de este material de guerra provenía de la antigua Grecia. La artesanía alcanzó gran relevancia. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos, pero sobre todo destacó uno, la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. El comercio en la antigua Grecia. El comercio constituía el motor económico en tiempos de la antigua Grecia, concretamente el comercio a través del mar. No es baladí que Grecia contase con una de las flotas mercantes más importantes del mundo antiguo. ¿Esto por qué? Porque al tener salida al mar Mediterráneo, pues Grecia podía contar con idas y venidas de diferentes puertos y podría servir como un cúmulo donde venía materiales de diferentes puertos y gente iba a dejar sus materiales ahí como almacén. La situación geográfica de Grecia fue cuanto menos propiciada para exportar e importar todo tipo de productos. También el comercio local era bastante importante, la venta de armaduras, escudos, yelmos o cerámicas o vasijas de cerámica. Los principales puertos de intercambio eran Italia, Egipto y Cirenaica.
Es importante señalar en este punto que gracias a la gran cantidad de pequeñas islas situadas en el mar Egeo, las rutas eran más llevaderas por los comerciantes porque podían hacer paradas y acortar sus viajes. ¿Cómo se organizaban los impuestos en la economía de la antigua Grecia? En la antigua Grecia también se cobraban impuestos. Estos impuestos eran cobrados y recaudados por los reyes, quienes destinaban el presupuesto recaudado al mantenimiento de los templos, así como para sufragar el coste del ejército y las guerras. Los impuestos estaban distribuidos entre impuestos directos e indirectos. Primero, los impuestos directos. Estos eran aplicados a los más ricos y no estaban muy bien regulados. Solamente se le aplicaban en caso de emergencia o muy poca regularidad. Se utilizaban para financiar guerras, ejércitos. Por otro lado, los impuestos indirectos, que eran los altamente desarrollados. Estos eran la base de la recaudación del Estado. Le aplicaban impuestos a todo tipo de cosas, desde esclavos a ganado, animales domésticos, grano y una infinidad de cosas más. También existían los impuestos a las propiedades, ya que quien tuviese una propiedad en la antigua Grecia debía abonar este impuesto constantemente. Existía el impuesto relacionado con el comercio, que también era muy aplicado, así como el impuesto de los materiales traídos de otros lugares. Pasemos al siguiente tema: la moneda en la economía en tiempos de la antigua Grecia. En la antigua Grecia comenzaron a acuñarse monedas, estas principalmente hechas de metales preciosos, como plata u oro, alrededor del año 600 a.C. Estas primeras monedas se pusieron en circulación en ciudades de Asia Menor. Las primeras monedas que fueron acuñadas se componían de electrum, una combinación de oro y plata. Estas eran destacadas por su gran calidad y la resistencia de la aleación entre el oro y la plata. Entre las monedas más famosas de la antigua Grecia podemos mencionar los bujos atenienses, estos provenientes de Atenas, la capital de Grecia, cuya ilustración se utilizaba al día de hoy para acuñar la moneda actual de Grecia, el euro. Cabe destacar que el búho ateniense es una de las monedas que más interés suscita entre los coleccionadores de monedas, debido a como he dicho, se han conservado debido a la calidad de su aleación y la calidad de la acuñación. Y bueno, hasta aquí mi parte de la economía en la antigua Grecia. Espero haya sido de su agrado. Me despido, que tenga buen día, buena tarde o buena noche. Hola, buenos días o buenas tardes, mi nombre es Emiliano Reséndiz Estrada y soy parte de este equipo. Me toca la parte de la arquitectura en la Grecia antigua. Les voy a explicar un poco de cómo era y en cómo se conformaba y todo lo que tenga que ver sobre la antigua Grecia. En este tipo de estructura se caracteriza por el uso de dos apoyos, las cuales comúnmente son llamadas jambas en el argot de la construcción y la arquitectura. Sobre estos dos apoyos se coloca un elemento superior. Cuando se conforma el elemento arquitectónico, se pueden crear vanos o aberturas en los muros de las edificaciones o templos que construían en la época. Los dos estilos principales de la arquitectura griega son dóricas e iónicas. El estilo dórico es mucho más disciplinado y austero, mientras que el estilo iónico es más relajado y decorativo. Hubo un fuerte énfasis en la construcción de templos para los dioses y diosas mitológicos griegos, pero también había edificios públicos bien conocidos como el Partenón. Los materiales de construcción utilizados fueron piedra caliza y algunas piedras nativas. El mármol, muy costoso, se usó principalmente para la decoración escultórica que se encuentra en los grandes edificios del periodo clásico. Asimismo, los techos de sus edificios estaban formados por vigas de madera cubiertas con terracota superpuesta u ocasionalmente tejas de mármol. La estructura de la arquitectura griega antigua consiste en un cubo o rectángulo básico, flanqueado por columnas y una larga secuencia de columnas. El edificio tendrá un pronao o un pórtico que se abrirá a un gran peristilo de cancha abierta. Los griegos usaban muy poco los principios del arco de mampostería, bloques individuales unidos por mortero.
El extremo frontal del techo tiene una estructura plana de forma triangular, el frontón que generalmente está lleno de decoración escultural. Los templos son la forma más conocida de arquitectura griega. El altar del templo generalmente se encontraba en el fanes sagrado, un recinto frente al templo. El edificio interior del templo, Sella, sirvió principalmente como almacén. Las otras construcciones públicas comunes de la arquitectura griega son los gimnasios, la palestra y los teatros. En la antigua Grecia, los arquitectos apenas eran tratados como maestros artesanos valiosos, a diferencia de hoy, donde los arquitectos están estrechamente asociados con el trabajo que producen. Y además, la arquitectura no fue vista como una forma de arte, como lo es en los tiempos modernos. Pasaremos un poco con la historia. En cuanto a los informes escritos, la prehistoria se remonta entre 35.000 a.C. y 3.000 a.C. en el Medio Oriente, y en Europa Occidental 2000 a.C. Los constructores antiguos tenían un profundo conocimiento de las respuestas humanas a las condiciones ambientales y las necesidades físicas. Inicialmente, las familias y las tribus vivían junto a chozas cubiertas de piel y estructuras óseas. Miles de años después, los asentamientos humanos se convirtieron en muros fortificados de adobe que rodean volúmenes rectangulares con aberturas perforadas para ventilación y luz solar. Los griegos comunicaron espacios y formas a través del énfasis en la proporcionalidad, como lo ilustra en gran medida el matemático griego Pitágoras. Es por eso que el estilo de los edificios griegos se basó ampliamente en las dimensiones, la escala y su relación entre sí. En cuanto a los materiales, los griegos poseían una artesanía exquisita en piedra, construyendo estructuras monumentales y adornándolos con refinado arte de mármol. La antigua ciudad-estado griega buscaba reforzar la importancia de tener una vida equilibrada y una moral adecuada. Y para hacerlo, diseñaron templos basados en proporciones matemáticas que reflejaban su cultura y valores de alto nivel. Knossos es quizás la estructura minoica más grande y reconocida. Se cree que antes de un gran terremoto en 1700 a.C., consistía en una serie de estructuras dispersas que se ubicaban alrededor de un gran patio rectangular. Sin embargo, fue reconstruido después del terremoto en un diseño repetitivo y unificando con múltiples niveles, corredores, escaleras y un patio central. Los pisos inferiores se construyeron en mampostería de sillar, mientras que los pisos superiores se construyeron en escombros, madera, vigas de madera y columnas miniocas de madera características. En cuanto a los micenos, la ciudadela de Micenas, junto a la planificación urbana, se construyeron con el objetivo principal de fuerza y defensa. Por lo tanto, la gente tenía que entrar por una gran puerta de león y caminar por un pasillo estrecho para entrar a la ciudad. Los portales, los domos con paredes de piedra y los arcos triangulares con elementos distintivos están muy presentes en Micenas. El periodo arcaico tuvo algunas de las contribuciones arquitectónicas más significativas. En aquel entonces, los lugareños buscaban tierras de cultivo y recursos naturales adicionales, por lo que expandieron su territorio y establecieron asentamientos rectangulares bloqueados alrededor de templos y mercados en el centro de la ciudad. Además de las ciudades, estructuras planas, se introdujeron pórticos cubiertos, techos inclinados y columnas de piedra. Quizás los elementos arquitectónicos más distinguidos del periodo arcaico fueron las columnas, o lo que ahora conocemos como órdenes de arquitectura, debido a la terminología utilizada por el arquitecto romano Vitruvio. Las bases, mayúsculas y entablos estilizados se clasificaron en tres tipos: dórico, sin base y mayúscula simple; jónico, tiene una base con volutas en forma de desplazamiento como mayúsculas; y corintio, tiene una base con un estilo muy elaborado y estilizado capital. Los edificios construidos durante el periodo clásico, alrededor de 480 a 320 a.C., destacan la madurez y la agudeza que Grecia había alcanzado en ese momento en términos de arquitectura, especialmente los construidos en la Acrópolis. El edificio más famoso del antiguo complejo es el Partenón, que también es el templo más grande que se haya construido durante la era clásica. Incorpora columnas prostile iónicas y dóricas que se asientan en un estiloibato convexo, es decir, la plataforma. Otras estructuras importantes son el antiguo templo de Atenea, los Propíleos y el Heracleón. Los edificios construidos durante todo esto fueron edificios muy fundamentales. Esto sería todo y muchas gracias.